Hola, ¿qué tal chicos, chicas? Bienvenidos hasta un nuevo vídeo aquí en mi canal personal. Hoy tenemos a una persona, bueno, que ya ha estado aquí en este canal. De hecho, hicimos un evento en directo hace poquito con varias personas y una de ellas era Sergio, de Filosofía Política. Así que vamos a presentarlo. Hola, Sergio, ¿qué tal? Buenos días. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Hugo? Bien, ¿y tú? ¿Tú cómo vas? Bueno, yo por dentro de lo que cabe bien. Así me gusta. Bueno, pues vamos a comenzar con una pregunta, digamos, típica que suelo hacer a la gente que entrevisto, ¿no? Y es que se describa. Creo que tú esto también lo haces en tu canal cada vez que entrevistas, ¿no? Y me parece más conveniente que sea la propia persona entrevistada la que digamos, se describa a sí misma porque creo que es la que puede dar mayores datos, ¿no? Así que, Sergio, ¿quién eres? ¿Por qué te podemos conocer? ¿Y qué has hecho en tu vida? Cuéntanos. Bueno, en mi corta vida, por lo que se distingue más ahora es por el liberalismo, sí que es verdad. Y bueno, ahora soy un estudiante de ciencias políticas. Mis principales hobbies pues son sobre todo leer historia, política, economía y el baloncesto y poquita cosa más. Ese sería Sergio, una persona normal y corriente que ha decidido entrar en el liberalismo a dar un poco la batalla. Perfecto, pero tú también tienes un canal de YouTube que se llama Filosofía Política. Cuéntanos un poco más y sobre todo también cuéntanos cómo es el tema ese de las entrevistas. ¿Qué es lo que has conseguido con tu canal? ¿Qué es lo que más te ha traído de entrevistar a tantas personas como tú lo has hecho? ¿No? Cuéntanos un poco más sobre tu proyecto, Filosofía Política, ¿no? Bueno, pues filosofía política empezó después de mi página de Instagram, que es donde empecé más o menos a mi proyecto, por así entre comillas decirlo, porque no empecé como proyecto, sino fue como una página de memes, pero sí, el proyecto del canal pues son principalmente entrevistas. Y lo que más me ha gustado de las entrevistas es básicamente conocer a personas, tener contacto directo con ellas, poder preguntarle además esa amistad que normalmente luego se queda de las entrevistas, sobre todo el post-entrevista, el comentar, el hablar cosas, eso me gusta mucho y conocer también personas que antes de este proyecto no podría haber conocido. Por ejemplo, he entrevistado a exdiputadas o gente del liberalismo importante que antes si hubiese sido un ciudadano, por así, entre comillas, de a pie, hubiese sido muy difícil, ¿no? Y sobre todo, el tener amistades como, por ejemplo, tú o Mariajo de Ciudadanos o Noelia Núñez, y además que te cambien mucho las ideas, que te cambien, que te pongan, porque cada uno dentro del liberalismo tiene un pensamiento particular y que te pongan a debatir ese liberalismo que tú tenías, ¿no? Pues me parece muy, muy interesante y siempre me quedo con eso, con la reflexión y mirar dentro de mis ideas si puedo cambiar algo, si debato mucho con mis ideas. Y ahora, para que nos concluyas un poco más esta pregunta de forma rápida, si tuvieras que quedarte con una, con dos, como mucho entrevistas, ¿con cuáles te quedarías? Es muy complicada, lo sé, ¿no? Pero Muy difícil. Yo voy a meter a tres, ¿vale? Lo siento mucho, pero vale, venga. uno es como, es Ignasi Bultó, el creador de Spanish Libertarian, porque creo que él es el que me metió sobre todo en el canal de YouTube, bueno, no es que me metiera, pero es el que me motivase la influencia, y siempre que habla Ignasi es súper interesante y lo tengo muy en cuenta y es un grande. Y luego de las dos, es que son muchas, pero me voy a quedar una con la de María José, Mariajo, que me gustó muchísimo, se metió en muchos temas que normalmente la gente no se mete y luego después de la entrevista, pues muy bien. Y luego es difícil, ¿eh? Voy a quitar a los más referentes y me voy a quedar con una del principio que es Noelia Núñez, que tengo una muy buena amistad con ella, que me hizo replantear muchas cosas de cuando era un liberal purista y me ha traído más al liberalismo pragmático. Perfecto, Sergio. Pues ahora vamos a pasar un poco ya al tema que más te gusta, ¿no? Y es la política, ¿no? La filosofía política, que sí es como llamas a tu propio canal, ¿no? Así que creo que lo dijiste ya, pero no sé si lo dijiste o no. Tú eres catalán, ¿no? Entonces, ¿nos puedes comentar un poco más de cerca, por así decirlo, digamos, el nacionalismo catalán y el proceso en general, es decir, este movimiento que se ha, digamos, fraguado en España desde hace ya bastante tiempo, ¿no? Es decir, en primer lugar, ¿qué opinas del nacionalismo catalán? Y segundo, inténtalo conjugar con el liberalismo, ¿no? Tú eres una persona liberal, entonces intenta, digamos, repito, nos das tu perspectiva como catalán sobre el movimiento nacionalista y después también intentas un poco, si puedes, pues congeniarlo con el liberalismo, si se puede de algún modo juntar ambos movimientos, ¿no? Liberalismo con nacionalismo catalán. ¿Cuál es tu opinión sobre eso?
Vale, yo desde de mi perspectiva de haber vivido lo que he vivido, he tenido muchas visiones de lo que es, no podríamos decir tanto adoctrinamiento, pero sí manipulación de muchas cosas. Voy a poner un ejemplo corto, que es cuando yo quería hacer el discurso, que me escogieron a mí para hacer el discurso de final de curso de segundo de bachillerato, yo lo quería hacer en castellano, porque en castellano para mí es más sencillo el poder hablar y al menos en ese momento me costaba un poco más hablar en catalán y al menos con 200 o 400 personas que habían, pues no me sentía muy cómodo y la tutora directamente me dijo que no, que tenía que hacerlo en catalán y que le parecía una vergüenza hacerlo en castellano. Me quedé un poco impactado. Respecto a esto, si me preguntas a mí, yo lo veo como que apartan mucho a la gente, es muy excluyente, sobre todo conozco a personas que no son tanto, pero el movimiento en sí es bastante excluyente. ¿Y cómo lo relaciono con el liberalismo? El liberalismo y el nacionalismo no se pueden relacionar, por así decirlo. Eso es lo que te iba, claro, lo que esperaba que dijeses, ¿no? Y como no dijeses, te iba a reñir. Pero sí que es verdad que tenemos que entender la desociación y asociación libre con la secesión, como bien explica Rayo, pero sí que es verdad, como Mariajo dijo en mi vídeo, que si esa secesión se basa en manipular, en excluir, en O odiar, incluso en no ser liberal, ¿no? Porque, claro, Exacto. su proceso secesionista consiste en crear una república, pero en absoluto liberal, ¿no? Entonces, claro, los liberales podemos asumir incluso el derecho de autodeterminación siempre y cuando, digamos, el producto final de esa secesión pues sea una república, en este caso liberal, y que respete las libertades de las personas, ¿no? Su intención no es esa, bajo ningún concepto, ¿no? Exactamente, y además que no coincide, que normalmente cuando se hace una secesión, el territorio en sí tiene que dar también el ejemplo y dar la posibilidad de autodeterminación de los otros, bueno, de su territorio, y cosa que en Cataluña no se haría. O sea, directamente el proyecto de Tabárnia nació un poco por hacerle la contra a esto, ¿no? Porque, Claro. vale, nosotros sí que nos podríamos independizar, sí, ¿no? Así que para mí el independentismo catalán para nada es liberal ni secesionista, como la palabra indica. Y en cuanto, ya para finalizar, quiero que lo concluyas de una forma rápida, por así decirlo, ¿no? ¿Qué opinas del 155? ¿Se debió haber aplicado o no se debió haber aplicado y por qué? Para mí, en primera instancia, el primero que hubo, sí que a lo mejor sí que tenía la razón, sí, pero creo que, como ya dijeron, que Puigdemont iba a aplicar directamente las elecciones, y luego Rajoy dijo que igualmente habrían presos y tal, es por la cual hubo la sentencia, y luego hay la sentencia, la declaración de independencia, y luego el 155. Creo que en este momento no tendría que haber 155, sí que deberíamos de esperar a que hubiera nuevas elecciones y que el constitucionalismo se hiciese más fuerte y hiciera esa vía por el no haremos 155, sobre todo para todos los catalanes moderados, y queremos que haya más autonomía. Claro, porque tú te quieres acercar un poco a la perspectiva federal, ¿no? Que es Exacto. lo que hemos hablado tú y yo ya desde algún momento, ¿no? O sea, que tú consideras que ahora mismo no hay circunstancia alguna que avale la aplicación del 155, pero que en su momento, es decir, cuando fue el 1 de octubre, digamos, y esa declaración de independencia, la DUI famosa, ¿no? Entonces, ¿tú crees que en ese momento sí que se debió haber En ese aplicado el momento sí. 155? Vale, perfecto. Entonces, prácticamente coincidimos. Bien, ahora vamos a pasar, digamos, a preguntas más polémicas, pero más centradas en el liberalismo. ¿Qué opinas sobre el liberalismo y actividad política? ¿Son compatibles? ¿No son compatibles? Y sobre todo, si es necesario tener liberales en la política, a pesar de que yo creo que tú y yo coincidimos en que el Estado es limitado, el gobierno debe ser limitado, y quizás muchos liberales que entren en política pues no tengan, digamos, reducir el Estado como objetivo, ¿no? ¿Qué opinas de eso? ¿Hay contradicción? ¿No la hay? ¿Cómo podemos conjugar ambas cosas? A ver, contradicción para mí no la hay. En primer lugar, sí que necesitamos una sociedad civil fuerte, porque eso siempre se necesita en cualquier movimiento, ya sea liberal, independentista, etcétera, etcétera. Sí. Creo que eso es fundamental. Pero yo sí que concibo que el liberalismo tiene que meterse en política. Es difícil montar un partido político solo de liberales, porque al final
no haríamos prácticamente nada. Está muy bien que esté, como por ejemplo el Partido Libertario, y que dé ejemplo de ello, pero sí que es verdad que al final, contra más liberales haya en política, mejor. Y si yo prefiero tener a Lacalle antes que Montoro, pues mejor aún, ¿no? Sí que es verdad que en España es muy difícil introducir ciertas medidas, pero sí que es cierto que al menos prefiero que se vayan eliminando gastos inútiles. Si al menos mantenemos que yo no soy un gran defensor del estado del bienestar, sí que es verdad con una cierta limitación, incluso con un proceso mixto entre lo público y lo privado. Creo que los liberales en política tenemos que entrar para, sí, al menos dejar la educación y la sanidad pública, pero sí que eliminar todas las otras trabas y al menos dejar el gasto público en un 30 ¿No o en crees, un perdona, Sergio, 32%. ¿no crees que si efectivamente, por ejemplo, entra un liberal en política, ¿no? Imagínate, en el Partido Popular, en Ciudadanos, incluso en esa rama liberal de Vox, ¿no? Imagínate que entras un liberal, que él digamos, se autodenominase como liberal y después hace cosas como, por ejemplo, dar subsidios para la sanidad o dar subsidios para ciertos colectivos, ¿no? Algo que es, digamos, que va completamente en contra del liberalismo. ¿No crees que estamos de algún modo extendiendo el término digamos, reduciendo su intención, es decir, su definición? No estamos un poco llamando liberalismo a todo ya, que incluso veíamos como que Pablo Echenique en su momento se llamó a sí mismo como liberal, ¿no? Entonces, ¿no crees que de algún modo estamos desprestigiando el propio término si personas que entran a la política, que son autoliberales, llevan a cabo políticas que no son liberales? A ver, sí que es verdad que el término se está prostituyendo, podríamos decir un poco, pero al final el liberalismo político, dentro de todas las presiones y dentro de todo el juego o el sistema que tenemos montado, al final tiene que reducirse a unas cosas muy pequeñas que tenemos que hacer. Además, estás dentro de un partido que no es liberal, ciertamente, porque todos son socialdemócratas, y al final tienes que lidiar con eso. Pero si al final tú vas haciendo medidas más liberales, y al final eso a la sociedad civil le gusta, tiene un feedback. Al final la sociedad civil va a pedir eso, el partido político va a ver que eso lo quieren, como quieren votos lo van a hacer más, y así es como a lo mejor conseguimos esa vía liberal. Como por ejemplo están haciendo Madrid, Ayuso y Almeida, que me parece genial, y al final eso se puede trasladar a una comitiva general o nacional. Si tuvieras que elegir un político de España, ¿a quién elegirías? ¿Quién es tu referente político, por así decirlo? De la historia reciente, Ayuso, sin duda alguna. ¿Y por qué? ¿Puedes un poco extender esa respuesta? Bueno, aparte de lo que está haciendo ahora sobre el COVID-19, sobre todo está implantando el liberalismo, y el otro día le hice una entrevista a Daniel Rodríguez, que es su asesor, y además es una persona que escucha mucho a sus asesores, que pone esas políticas adelante de liberalismo, y ya hemos visto en discursos sobre todo de la propiedad privada, que es una gran defensora, o de bajar impuestos, y ella ya lo dice, todos los impuestos que podamos bajar, los vamos a bajar. Y eso, de momento, creo que no se lo ha escuchado a ningún político español. Claro, pero del dicho al hecho hay un trecho, como dice un refrán. ¿Qué opinas? Sí, bueno, pero igualmente lo están haciendo. De hecho, los presupuestos, antes de que pasara todo esto, tenían una gran bajada impositiva y nos aprobaron por el no de Vox. Uh-huh. Y para finalizar en este bloque, ¿qué opinas de la frase de Rayo? Los más liberales del PP son los que están de baja. Bueno, Rayo es bastante purista en ese término, y sí que es verdad que a lo mejor para su opinión puede ser eso, pero igualmente si alguien se desasocia del PP para irse a Ciudadanos va a tener, no sé qué argumento puede tener ahí, pero entiendo la reflexión que hace. Bueno, pues si te parece, vamos un poco a avanzar y vamos a entrar un poco ya en materia de actualidad, ¿no? Estamos, como sabes, en plena crisis sanitaria. Tú, de hecho, lo estás viviendo bastante de cerca, ¿no? Por desgracia. Y efectivamente, entonces, la pregunta es,
cómo piensas o cómo puedes, digamos, un poco explicar la actuación que está llevando a cabo el gobierno de España en cuanto a esta crisis sanitaria. Y después, si puedes ya enrocarlo con las perspectivas económicas que tú digamos, piensas que, digamos, va a desencadenar después de esta crisis sanitaria, pues ya sí hacemos de todo la pregunta en conjunto. O sea, la actuación del gobierno y después, si quieres y puedes, un poco cuál es tu perspectiva económica. ¿Va a haber una crisis económica, eh, digamos, drástica, importante, como la del 2008, o va a ser más bien laxa y se va a poder recuperar esta situación de una forma rápida, sencilla y amena? Vale, bueno, la gestión del gobierno que indica que es buena eh, o falta de sentido o es bastante ignorante o no quiere ver la realidad. Pues claro. El gobierno lo ha hecho nefasto, o sea, teníamos el ejemplo de Italia a la vuelta de la esquina, siempre lo digo, el gran ejemplo de Italia, que podríamos haber hecho mucho con ese ejemplo, que nos lo tomamos muy a la ligera, que muchos decían que era una simple gripe y que al final nadie hizo nada en el gobierno, se tomaron medidas en las cosas de ellos, como por ejemplo el coche privado y el Falcon y todo esto, sí, ellos, perfecto. En la manifestación ya veíamos cómo iban con guantes o besos, no, etcétera, etcétera, pero luego no se avisó de nada. Eso sí, luego cuando apareció el boom después del 8M, venga, todos corriendo y deprisa. Y es que además los tests falsos, 650.000 test que se van a la basura, ¿eso cuánto dinero ha costado? Le vuelves a comprar a la misma empresa, haciendo el ridículo, luego dando dinero a las cadenas privadas para que te hagan favores y para que te hagan propaganda. Es que la verdad es que yo estoy un poco harto ya de ese gobierno que se está pareciendo más a Venezuela en términos relativos que en esto. Y la verdad es que me siento muy decepcionado y sí que sé que está habiendo gente que está abriendo los ojos. Al final, más vale tarde que nunca, pero sí que es verdad que me tiene bastante irritado y yo, como has dicho antes, que lo estoy viviendo de cerca, me siento frustrado por todo lo que está pasando y cómo, cómo es el ejemplo de hacerlo mal. Y sobre las medidas económicas, bueno, cómo afectar a la crisis, ¿no? Me has preguntado. Bueno, es muy difícil, muchos economistas no saben cómo exactamente, sí que es verdad que muchos han predecido que va a haber un 20% de paro, más o menos, arriba abajo, un 10% de déficit, luego que el PIB va a caer entre el 8 y el 10%. Eh, Son datos malísimos. El déficit solo creció un 3% ¿Pero en la crisis del recuperación en 2008. V o en L? ¿Qué opinas? O, Recuperación en digamos, VNL. Depende mucho. Si hay recaída del COVID, imposible de saber. Si no hay recaída, y esperemos que sea así, yo veo o una U con la pendiente muy baja, que va a ser una recuperación muy lenta, pero en V sí que no lo veo. Al menos en el caso español, yo hablo en el caso español. perfecto. Pues coincidimos prácticamente, pero un último apunte antes de concluir esta entrevista, porque llevamos en 20 minutos, ¿no? Y falta una tercera pregunta, yo creo que muy interesante, ¿no? En cualquier caso, dijiste que estás un poco decepcionado con el gobierno, ¿no? Para que algo te decepcione tenías que tener unas expectativas altas. ¿Tú realmente tenías expectativas altas en este gobierno, en este gobierno sociocomunista? Bueno, no es que tuviese esperanzas, pero sabía que este gobierno lo iba a hacer mal en temas económicos, en temas sociales, bueno, en todo. Pero creo que en un tema tan serio, al menos creo que iban a hacer todo lo que pudiesen. Y es que estamos viendo una incompetencias que del máximo nivel. Ningún gobierno, es que en Italia lo hizo tan mal. Es que ni siquiera Italia, aunque lo hizo mal, lo está haciendo tan mal como en España. Es que nos ponen como el peor ejemplo de cómo solucionar la crisis del coronavirus. Es que el propio Trump está diciendo, tranquilos, no somos España. No es que tuvieses unas expectativas buenas de lo van a solucionar bien, porque es muy difícil, pero sí de que no nos iban a mentir, de que iban a Trump lo comprar está haciendo cosas. bien, Sergio. ¿Tú qué opinas?
Bueno, yo en el caso estadounidense no sé mucho, así que no me mojo, pero Bueno, creo que según es los... actualmente el país con más muertos, es el país, digamos, que tiene prácticamente más, ¿no? Y también, o sea, y no es por defender al gobierno de España, ni mucho menos, ¿no? Obviamente, digamos, su gestión, ¿no? Pero que también, digamos, Donald Trump nos ponga como un mal ejemplo, no me preocupa No, demasiado. Como sí sí, que lo podría, sí, por ejemplo, si nos pusiera Corea del Sur, Singapur, de mal ejemplo, sí que me preocuparía demasiado también. Pero justamente Estados Unidos no es sí, o yo sea, el país no, que nos puede dar más elecciones, ¿no? Al final, el no, populismo de extrema derecha es lo que tiene también. no estoy defendiendo para nada a Trump, yo estoy cogiendo la frase que lo hubiese dicho él, lo hubiese dicho el tío Antonio, lo hubiese cogido igual, ¿no? Así que sí, y además falta de autocrítica sobre todo. Veíamos a Emmanuel Macron haciendo una gran autocrítica, cosa que por el gobierno español no hemos visto y además se alardean diciendo que eran los que habían actuado mejor y con mejor previsión y al fin y al cabo mentir a la gente nunca está bien. De acuerdo, Sergio. Pues nada, pasamos a la última pregunta. ¿Qué tres libros nos recomiendas? Si pueden ser actuales o si no, digamos, que de los primeros que has leído o lo que tú veas. Nosotros también un poco focaliza la respuesta en personas que no estén viendo, que no sean liberales y que también quieran introducirse en el movimiento liberal, ¿no? O sea, sí Mira, los que más te gusten, pero al mismo tiempo también los más interesantes para iniciar. no sé O si que se te has oído, va, sí. no sé si se va a leer al revés, pero tengo este Se ve, sí. de Antonella Martí, creo que para iniciar, para gente que no se inicia en el liberalismo es muy bueno, es muy sencillo y creo que lo van a poder entender muy bien. Luego, de los que haya leído y me hayan gustado, mis favoritos, los tres favoritos que ya los tenía pensados, voy a decir uno de liberalismo, que es un segundo ensayo sobre el gobierno civil de John Locke, que me parece maravilloso simplemente por la fecha en la que lo escribió y cómo sentó las bases del liberalismo político. Obviamente, tenemos diferencias en algunas cosas porque se escribió hace 3 siglos. Y luego, 1984 de George Orwell, me parece fundamental y siempre me ha parecido fundamental, pero ahora más que nunca, sobre todo en nuestro caso. Y luego también, cogiendo también literatura, ahora ya no puedo leer tanta, pero cuando leía Un retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, me parece brillante. Y de actualidad me decías, yo creo que no es actual, pero si alguien quiere también iniciarse, sobre todo en liberalismo económico, cogería una lección, Economía en una lección de Henry Hazlitt, y luego también 10 principios básicos de liberalismo de Juan Ramón Rayo. Perfecto, Sergio. Pues nada, ya la última pregunta para un poco finalizar ahí con un poco de risa. Elige un liberal, Rayo, Lacalle o Bastos. Uf, Rayo, Lacayo, Bastos, muy buena pregunta. Al Hombre, pobre, al pobre, esta no la teníamos pensada, tenía que meter ahí una pregunta, Sergio. Si no, iba a al, ser muy po- fácil esto. al pobre Bastos lo voy a echar fuera. Uf, madre mía, estamos mal ya. eh, porque ideológicamente no, o sea, sí, pero que no soy paleolibertario y tampoco no creo en la anarquía. Y luego, Rayo me cae muy bien, pero es que, no, me voy a quedar con Rayo, sí, me voy a quedar con Rayo. La calle también me gusta mucho y es muchísimo más pragmático que Rayo, pero me quedo con Rayo porque fue de los primeros que leí y es el que más me introdujo en el liberalismo en habla hispana junto a Milei. Bueno, pues Sergio, como te tengo placer, de verdad, tenerte aquí. Espero que te lo hayas pasado bien y espero que vuelvas a mi canal, sea un directo, sea o sea, más, cuando pase un poco más tiempo en otra entrevista, ¿no? Pero te quiero volver a ver por aquí, esta es tu casa, Sergio, y ya lo sabes. Y nada, despide. Muchas gracias, Hugo. Un saludo a todos y viva el liberalismo. Joder. Envía mi like, concho. Bueno, tío,
Pues nada, nos despedimos y hasta aquí quedó toda la entrevista. La podéis seguir a Sergio en los links que voy a dejar en la descripción. Voy a ver sus redes sociales, YouTube, Twitter, ¿no? Sobre todo Instagram. Y nada, ya sabéis, podéis seguir a Sergio y también podéis seguir a mí. Os podéis suscribir, le podéis dar like a este vídeo si os ha gustado, por supuesto. Y cualquier pregunta, duda, comentario, sugerencia, por de comentarios. Un placer. Nos vemos en próximos vídeos. Chao. Adiós.